Mi abuela enferma puede volver a hablar gracias a la IA. Dice cosas indecibles. Nunca olvidaré la noche antes de que mi mamá falleciera. Toda la familia, mamá, papá, la abuela, mi hermano Brian, de 8 años, mucho más joven, y yo, nos habíamos reunido alrededor de la mesa para celebrar las fiestas, bromeando y riéndonos mientras comíamos las famosas galletas de la abuela, antes de irnos a dormir por la noche. A la mañana siguiente, mamá se había ido. Brian fue el que lo tomó más difícil. Como mi papá siempre estaba trabajando y yo estaba en la universidad, mi hermano naturalmente recurrió al único miembro de la familia que estaba en casa para apoyarlo, mi abuela. Ella le preparaba sus famosas galletas, jugaba con él en el patio trasero y le leía cuentos antes de dormir por la noche. Y, como resultado, de alguna manera, tras la muerte de mamá, Brian mejoró y volvió a ser el mismo, feliz y alegre, disfrutando del tiempo con su nueva, aunque mayor, figura paterna. Pero apenas un año después, la abuela sufrió un derrame cerebral, que la dejó consciente pero paralizada en una silla de ruedas, incapaz de hablar y apenas capaz de moverse. Brian volvió a estar desconsolado. Sentado al lado de la abuela en silencio durante el día y llorando hasta quedarse dormido por la noche. Claro, la pérdida de nuestra madre le había dolido profundamente solo un año antes, pero perder a la abuela, o al menos a la abuela que conocíamos, fue de alguna manera, incluso peor. Ella estaba allí, pero no estaba allí al mismo tiempo, lo que hizo que se aferrara a ella de una manera en que simplemente no lo había hecho con mamá. Buscando llenar el vacío del vínculo de Brian con la abuela, papá y yo intentamos todo, desde contratar una niñera para que lo cuidara mientras estábamos fuera, hasta incluso poner una pausa en la universidad por un tiempo para estar en casa con él. Pero, hiciera lo que hiciera, nada funcionaba. Día tras día, él simplemente bajaba la cabeza con tristeza, se sentaba al lado de la abuela y se negaba a hablar, como si fuera una muestra de solidaridad. Hasta que un día leí un artículo sobre una empresa de inteligencia artificial especializada en una experiencia conversacional diseñada para emular la de un familiar o un amante perdido. El concepto era simple: proporcionar a la empresa la mayor cantidad de información posible sobre el ser querido y ellos crearían un chatbot personalizado para recrear su personalidad, capaz de responder, interactuar y hacer preguntas en el tono, estilo y personalidad exactos de dicho ser querido, en nuestro caso, la abuela. Claro, no estaba destinado a alguien como la abuela, que en realidad no había fallecido, pero estábamos desesperados por intentar cualquier cosa para que Brian volviera a la normalidad. Así que enviamos a la empresa todas las recetas que la abuela había inventado, todas las cartas que había escrito y todas las historias que nos había contado, y esperamos. Y efectivamente, un par de semanas después, recibimos un correo electrónico de confirmación de la empresa. Felicitaciones, el chatbot de la abuela está listo. Juntos, como familia, Brian, papá y yo, junto con la abuela en su silla de ruedas, iniciamos sesión en el chatbot en una tableta, la colocamos en el regazo de la abuela y comenzamos a hablar con ella. Y efectivamente, ella volvió a estar viva. Hola, abuela. ¿Qué edad tenías cuando diste a luz a papá?, le pregunté. 29, respondió el chatbot, con una recreación inquietantemente perfecta de la voz de la abuela. Hola, abuela. ¿Cuál es tu película favorita?, preguntó mi padre, intentando hacer una pregunta capciosa. Comillas, odio las películas, respondió el chatbot, tal como solía hacerlo la abuela. Todos soltamos una carcajada, incluido Brian, quien, después de haber dudado un poco, se acercó en silencio a la abuela y le hizo su propia pregunta. Oye, abuela. ¿Cuál es el secreto de tu receta de galletas nuez moscada y una pizca de sal? Marina, respondió ella, de nuevo, como siempre lo había hecho. Esto trajo una sonrisa al rostro de Brian, provocando que papá y yo prácticamente vertiéramos una lágrima. Brian continuó haciendo preguntas y en solo una semana, mi pobre hermano, que había caído en una depresión después de 2 pérdidas consecutivas, se recuperó y volvió a ser feliz. Fue como si la abuela hubiera regresado y su relación con Brian volviera a la normalidad, mientras ella le enseñó a preparar él mismo su famosa receta de galletas. Hablé con él mientras jugaba en el patio trasero, y leerle cuentos antes de dormir por las noches, todo a través de la voz del chatbot, por supuesto, mientras la abuela estaba sentada allí en silencio, disfrutando del regreso de Brian a la normalidad. Oh, eso esperábamos. Pero no pude evitar sentirme un poco escéptico ante la situación, mientras observábamos a la abuela sentada allí, con una voz de ella hablando en su nombre, mientras ella, incapaz de hablar,
Simplemente nos miraba, con sus ojos moviéndose en silencio. No pude evitar preguntarme qué estaba pensando realmente. Pero a pesar de mis dudas, mi papá insistió en que todo estaba bien y, sintiendo la presión de volver al trabajo y a la escuela respectivamente, mi papá y yo no tuvimos más opción que dejar a Brian en casa con la abuela, al menos durante el día. Y por un tiempo, todo estuvo bien. Hasta que meses después llegó el momento de emprender nuestro viaje familiar anual de campamento. Sí, ya éramos menos, pero con la incorporación del chatbot de la abuela, habíamos recuperado a un miembro más de la familia. Así que los cuatro, papá, Brian, la abuela y yo, partimos en nuestra casa rodante y nos dirigimos al norte del estado para lo que sería una semana de relajación, en el mismo lugar junto al río en el que siempre acampábamos. Había sido una tradición familiar, que se remonta a la juventud de mi padre, y estaba completa con una fogata, una casa en el árbol y una cabaña antigua. Durante los primeros días, las cosas fueron normales, mientras el chatbot de la abuela llenaba el silencio del derrame cerebral de la abuela. Brian animó mientras horneaba su famosa receta de galletas junto al fuego, lo llamó mientras jugaba en la casa del árbol, y leerle cuentos antes de dormir por las noches en la vieja cabaña. Pero al tercer día, algo cambió. Cuando papá y yo regresamos de jugar béisbol junto al río, encontramos a Brian sentado junto a la fogata, mirando fijamente un lote de galletas carbonizadas que ardían en el fuego. ¿Qué pasó aquí, amigo? Mi padre le preguntó casualmente a Brian. La abuela me dijo que los destruyera. ¿Por qué? Pregunté. Porque dijo que no los cociné bien. Papá y yo no sabíamos muy bien qué hacer, así que simplemente soltamos una risa nerviosa. Ella siempre fue muy exigente, razonó mi padre en tono de broma mientras se alejaba. Más tarde ese día, mientras Brian estaba en la vieja casa del árbol, con la abuela sentada allí en su silla de ruedas debajo, me di cuenta de que se había quedado inusualmente callado y decidí subir por la escalera de madera para investigar. Al descubrir a mi hermano grabando palabras en las paredes de la casa del árbol, le pregunté, ¿qué estás escribiendo, amigo? Pero no respondió. Simplemente siguió arañando las paredes de madera con una piedra. Una vez más, no sabía muy bien qué hacer ante ese comportamiento extraño, así que simplemente lo ignoré. Y luego más tarde esa noche, escuché la cosa más extraña hasta ahora. Mientras el chatbot de la abuela leía a Brian un cuento antes de dormir en la vieja cabaña, la escuché leer algunas de las oraciones al revés. Qué extraño, me susurré a mí mismo, confundido por la espeluznante interpretación de la historia. Pero lo más espeluznante de todo fue el hecho de que la propia abuela estaba dormida en su silla de ruedas mientras su voz de ella seguía leyendo. Pensé en interrumpir y avisarle a Brian que algo podría estar mal con el software del chatbot, pero él ya se había quedado dormido y se veía tan contento mientras dormía que decidí dejarlo así y me fui a la cama. Al día siguiente, las cosas empeoraron. Por la mañana, encontramos a Brian nuevamente sentado junto al fuego, esta vez cocinando algo diferente. En el fuego eso no es una galleta, me dijo mi papá, moviendo la nariz, antes de que ambos corriéramos a inspeccionar lo que estaba asando mi hermano. Y he aquí que había una ardilla quemada asándose en un palo, mientras Brian miraba fijamente el fuego. Pero antes de que pudiéramos decir algo, mi hermano recogió la criatura carbonizada y comenzó a comérsela como si fuera un trozo de mazorca de maíz. Brian, ¿qué estás haciendo? Gritó mi papá. Mi hermano simplemente se volvió hacia él y le dijo, estoy desayunando. ¿Por qué comes eso entre todas las cosas? Pregunté con disgusto. A mí también me lo dijo, la abuela dijo, dándole un mordisco, antes de que mi padre se lo arrancara de la mano. Brian, gritamos mi padre y yo, regañándolo al unísono. Ambos miramos a la abuela, quien simplemente nos miró con los ojos muy abiertos, antes de dirigir nuestra mirada a la tableta que estaba en su regazo. Oye, abuela. ¿Por qué le dijiste a Brian que se comiera una ardilla? Grité al dispositivo. Porque se lo merecía, respondió el chatbot con la voz de la abuela. Tal vez sea hora de que apaguemos a la abuela, sugirió mi papá mientras intentaba alcanzar la tableta. Pero Brian nos siseó y le arrebató el dispositivo del regazo a la abuela antes de que papá pudiera agarrarlo, más apegado a la abuela que nunca. Más tarde ese día, mientras mi padre y yo discutíamos si debíamos apagar el chatbot durante el resto del viaje, nos interrumpió otro olor a quemado. Esta vez, el de las velas. Nos miramos el uno al otro, confundidos, antes de correr hacia la fuente del olor, la casa del árbol, donde la abuela estaba nuevamente sentada en su base.
Al subir a la casa del árbol, encontramos a Brian sentado allí en silencio, con la cabeza gacha, sosteniendo una vela encendida en cada una de sus manos y con las palabras que había tallado en el árbol esparcidas por las paredes como un extraño papel tapiz. ¿Qué pasa, Brian?, preguntó mi papá. No pasa nada, respondió. Solo estoy celebrando un funeral para el abuelo. Pero el abuelo ya tenía un servicio cuando falleció hace años, lo sé, pero la abuela no estaba allí. Sí, era un colega. ¿Recuerdas? Estaba sentada a tu lado, sí, pero la abuela no dijo, señalando la tableta que estaba en el regazo de la abuela, donde el chatbot permaneció en silencio. Hola, abuela, llamó papá al aparato. ¿Le dijiste a Brian que hiciera este servicio para el abuelo? Sí, gritó el altavoz de la tableta con la voz de la abuela. El alma del abuelo está inquieta y pidió un sacrificio. ¿Un sacrificio?, pregunté en voz alta, mientras mi padre y yo nos mirábamos y luego volvíamos a la casa del árbol. Fue entonces cuando lo vimos, un pájaro destrozado, rodeado de más velas encendidas, con sus plumas esparcidas por todas partes. Mi papá y yo nos miramos horrorizados. Sí, está bien, no. Más chatbots, dijo mi papá, antes de correr por la escalera, correr hacia la abuela y arrancarle la tableta de su regazo antes de que Brian pudiera pensar en detenerlo. Papá, detente, gritó desde la casa del árbol. Deja a la abuela en paz. La estás lastimando. Pero papá ignoró sus súplicas. Deshazte de ese animal, ven aquí y compórtate lo mejor que puedas. Consideraré dejar que la abuela te lea un cuento antes de dormir esta noche. Brian hizo exactamente eso, volvió a la normalidad y pasó el resto del día con nosotros, cuidando de comportarse lo mejor posible. Esa noche, fiel a su palabra, papá llevó a la abuela en silla de ruedas hasta la cama de Brian en la vieja cabaña, donde la tableta comenzó a leerle un cuento antes de dormir, antes de que papá se retirara a su propia cama. Para pasar la noche. Mientras tanto, salí a caminar por la noche junto al río, donde siempre iba a mirar las estrellas. Hasta que de repente, oí a mi padre soltar un grito fuerte a lo lejos. Era un sonido espantoso, como nunca le había oído, lo que me hizo correr de inmediato a la vieja cabaña para investigar. Cuando llegué allí, encontré a Brian en el dormitorio de papá, de pie junto a un papá que ahora sangraba y murmuraba, ayuda, antes de que sus ojos se pusieran en blanco y quedara inconsciente. Brian, grité. Al oír mi grito, mi hermano se volvió hacia mí sosteniendo un bate de béisbol, el mismo que mi padre había traído al campamento desde que era niño. Brian, ¿qué has hecho?, grité. La abuela me dijo que mamá extrañaba a papá, explicó antes de continuar, así que ayudé a que papá volviera con mamá. Miré la tableta, que estaba en el regazo de la abuela, antes de que sonara. Brian, mamá también extraña a tu hermano. Ahora que le devolviste a papá, es hora de que hagas lo mismo con tu hermano. Sí, abuela, respondió mi hermano con el cerebro lavado, casi como un robot, como si estuviera conectado de alguna manera con el siniestro dispositivo. Miré a la abuela. Mientras sus ojos iban de un lado a otro, claramente consciente de lo que estaba sucediendo, pero incapaz de moverse ni hablar. Brian, no, grité mientras él llevaba el bate de béisbol hacia mí. Di un paso atrás, pero antes de poder escapar, sentí un par de mandíbulas de metal apretando mi pierna, aplastando el hueso y atrapándome allí. Comillas a arc, grité de dolor mientras miraba hacia abajo y descubrí una pequeña trampa de metal para animales que Brian debió haber dejado dentro de la vieja cabaña para uno de nosotros. Mientras caía al suelo con dolor, Brian se acercó más y más y más, levantando el bate de béisbol por encima de su cabeza. El chatbot de la abuela habló de nuevo. Comillas, hazlo, Brian. ¿Qué estás esperando? Mátalo. Brian echó un vistazo a la tableta en el regazo de la abuela. Luego a mí, antes de prepararse para golpearme con el bate, mientras yo yacía allí, indefenso. Pero de repente, vi que algo se movía detrás de mi hermano. Era la propia abuela, que de algún modo había logrado ponerse de pie, mientras agarraba la tableta. Comillas, abuela, grité, sorprendido de verla de pie. Fue entonces cuando Brian se dio la vuelta y encontró a la abuela sosteniendo la tableta en alto sobre su cabeza, tal como acababa de hacer él con su bate de béisbol. Sabiendo lo que estaba a punto de hacer, Brian gritó, comillas, no, abuela, no lo hagas, pero ya era demasiado tarde. En cuestión de segundos, la abuela había destrozado la tableta en el suelo de la vieja cabaña, su superficie de cristal se rompió en 1000 pedazos y sus entrañas electrónicas se derramaron por todas partes. Mi hermano observó horrorizado mientras gritaba otra vez, comillas, no. Después de que la abuela terminó de destruir el dispositivo, después de haber usado cada gramo de fuerza que le quedaba en el cuerpo,
Se dejó caer en su silla de ruedas y pronunció 4 palabras: Brian, te amo. La cara de mi hermano pasó de una expresión de sorpresa a una de absoluta felicidad y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas cuando se dio cuenta de que su verdadera abuela había regresado y salió de su trance. Corrió a abrazarla. Abuela, lo siento mucho. Me dijo que hiciera cosas malas. Pensé que eras tú. La abuela intentó responder, pero estaba demasiado cansada. Simplemente le dio una palmadita en la espalda mientras él la abrazaba llorando. Mientras tanto, corrí hacia mi papá e intenté curar sus heridas. Antes de llevarlo a la casa rodante y llevarlo al hospital, donde fue tratado durante las siguientes semanas. Menos de un mes después, nuestra familia se había reunido alrededor de la mesa para cenar durante las fiestas, como siempre lo hacíamos. La abuela, que había recuperado la capacidad de caminar con un bastón, se sentó junto a Brian y a mí en la mesa, mientras que papá, que todavía se estaba recuperando, se sentó a nuestro lado en la misma silla de ruedas que una vez perteneció a la abuela. Cuando todos terminamos de comer, papá se volvió hacia mi hermano y le preguntó, ¿qué hay de postre? Brian le lanzó una sonrisa a la abuela, quien le devolvió la sonrisa, y él corrió a la cocina, regresando un minuto después con un lote de sus famosas galletas. Mientras todos estábamos sentados a la mesa, comiendo las galletas, se podía ver una ligera nevada a través de las ventanas cayendo afuera, y finalmente parecía que la vida había vuelto a la normalidad. Papá y yo tuvimos cuidado de no mencionar el incidente del viaje de campamento, para no desencadenar algo nuevamente en mi hermano, y logramos evitar el tema toda la noche, hasta que todos nos cansamos. Tengo sueño, dijo Brian mientras miraba su teléfono. Me voy a la cama. Dicho esto, dejó su teléfono sobre la mesa del comedor y, olvidándolo, se dirigió al piso de arriba para retirarse a pasar la noche. Buenas noches, amigo, dijo mi papá con una sonrisa. Buenas noches, Brian, agregué con una sonrisa. Papá y yo miramos a la abuela, quien, en lugar de sonreír con nosotros, tenía una mirada preocupada en su rostro. ¿Qué pasa, abuela? Pregunté. Esperó un momento a que Brian desapareciera por las escaleras, antes de señalar algo. Papá y yo seguimos la dirección de su dedo hasta el teléfono de Brian, que todavía estaba allí, desbloqueado sobre la mesa del comedor y con la pantalla aún brillante. Con cuidado me estiré sobre la mesa para recogerlo, esperando encontrar un juego o un cómic digital, pero en lugar de eso, encontré la versión móvil del chatbot de la abuela, con varios caracteres escritos en el campo de contraseña de la página de inicio de sesión y un mensaje de error que decía, contraseña incorrecta. Demasiados intentos de inicio de sesión. Inténtelo de nuevo en 24 horas. Abrí los ojos de par en par con horror cuando me di cuenta de que Brian había estado intentando acceder nuevamente al chatbot de la abuela. Por suerte, nunca le habíamos dado la contraseña. ¿Qué pasa?, preguntó mi papá al ver mi reacción adversa. Simplemente le pasé el teléfono a la abuela, quien claramente ya sabía lo que estaba pasando. Papá echó un vistazo a la pantalla del teléfono antes de decir, será mejor que cancelemos la cuenta. Lo haré mañana, le aseguré, después de recordarla contraseña correcta y sabiendo que el bloqueo de inicio de sesión no expiraría hasta entonces. Mi papá, mi abuela y yo nos miramos antes de que todos nos volcáramos hacia las galletas y comenzáramos a comerlas nerviosamente en silencio, con nuestras mentes seguramente preguntándose si este era realmente el final de la lealtad de Brian al chatbot de inteligencia artificial de la abuela, o solo el comienzo.